Vale. Buenas tardes, amados hermanos. Hoy el Señor me ha dado la responsabilidad de estar trayendo la palabra, de ser el burrito, del cual trae al Señor arriba para que pueda traer la palabra, ¿sí? Y quería, antes de dar la palabra, antes de que leamos la palabra, hacer todo un recuento de todo lo que viene haciendo el Señor durante todos estos días, durante todas estas conferencias. Para que recordemos, ¿sí? De que todas las palabras que nos dio el Señor, desde que se inició esto a través del apóstol Oscar, fueron enganchadas una tras de la otra, ¿sí? Y el que seguía al día posterior daba una palabra y traía a colación la palabra anterior, y todo esto se ha ido produciendo, como nos muestra el Señor, que estamos en un mismo espíritu, ¿sí? De que el espíritu, somos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y nos refuerza, todos los días nos está reforzando. Es como si nos tomase examen diciendo, ¿se acuerdan de esto, lo que dice la palabra esto? La experiencia, me quedó grabado la experiencia de Dani, pero antes de eso, vamos a hacer lo que debemos hacer siempre, ¿sí? Vamos a hacer la oración de inicio para ponernos en manos del Señor, en manos del Espíritu Santo, para traer al Espíritu Santo que se mueva, porque el Espíritu Santo está entre nosotros siempre y necesitamos que se mueva, que toque vuestros corazones con la palabra, ¿sí? Amén. Le vamos a pedir al apóstol Oscar para que haga la oración inicial. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Dios mío, ante todo te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor amado, porque eres quien nos convoca, Señor amado, y tú eres, Señor amado, el principal, Señor, en esta reunión, el principal, Señor, en la palabra, el principal en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos perdón por lo que pudimos haber hecho, dicho, pensado, sentido fuera de tu voluntad, y te ruego que la sangre de tu amado Hijo Jesús nos esté limpiando y transformando en nuevas criaturas, Señor, para que podamos entrar en tu presencia libres de todo pecado, Señor amado, y con vestiduras santas. En el nombre de Jesús, Señor, ahora ato todo principado, potestad, gobernador, espíritu territorial y hueste de maldad. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de las tinieblas que quiera levantarse en contra de lo que tú has determinado para este día, Señor amado, y declaramos, Dios mío, que la palabra, Señor, que tú le darás, Señor, a Eduardo Chavarría, será una palabra, Dios mío, que entrará en nuestros corazones, Señor, pero también entrará en nuestros espíritus y quedará sellada, Señor, para siempre, porque dice la palabra que tu palabra no vuelve vacía, sino habiendo hecho aquello para lo cual fue enviada. Señor, todo lo ponemos en tu voluntad y declaramos, Señor, que tú te entronas en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios. Y bueno, recordábamos la fe que tenía ese niño, Dani, cuando contaba que cuando chiquito, que había salido con 3 compañeritos y lo habían asaltado los amigos, y a él no le tocaron, no le hicieron nada. Y me trajo en recuerdo del Salmo 91, ¿sí? Que eran 1000 a tu lado y 10.000 del otro, y más a ti no te tocarán. Y eso que es lo que hizo la fe, porque él dijo, yo salgo, y salía apoyado y creyendo en lo que Cristo me decía. Y eso es lo que hace la fe en el Señor. Y como ustedes habrán visto hoy, que yo siempre estoy compartiendo palabras del Señor tras de una imagen. Y hoy compartí una imagen sin ninguna palabra. ¿Por qué? Porque quería que la entiendan. El Señor quería que tomen esa foto, ese cuadro, para que la entiendan. Y son 2 preguntas. Decir, ¿qué tanto conoces a Cristo Jesús? ¿Y cuánto es tu fe? ¿Qué tamaño tiene tu fe? ¿Hacia dónde estás mirando? Y por eso en Mateo 14, 25 es la palabra del Señor esta tarde. Cuando ustedes me digan, yo voy a empezar a leerla. O si alguien de ustedes siente en leerla, no hay ningún problema. ¿La hemos encontrado ya, amén?
Bueno, dice la palabra de el Señor en Mateo 14, 25, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces él respondió, Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo él, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hasta ahí la palabra. Dice la primera pregunta de qué tanto conoces a Jesús. Si nosotros tenemos por sabido que los apóstoles compartían día y noche con el Señor. Estaban constantemente con Él. No lo abandonaban nunca, salvo cuando Él se retiraba a orar. ¿Quién mejor que ellos lo conocieron a Jesús? Lo conocían. Sin embargo, al verlo por las aguas, no lo conocieron. Es más, tuvieron miedo. Pensaron que era un fantasma. Hasta que el Señor no estuvo con ellos en la barca, no lo conocieron. Porque hasta el último pensaron, viéndolo sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. Entonces, ahí lo pusieron en prueba. En prueba el Señor. ¿Y quién fue? Pedro, su hijo más amado. Uno de los hijos más amados, y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro fue. Porque el Señor produce todas esas cosas. Hasta puede caminar en las aguas y lo estaban viendo ellos. Pero sin embargo dudaban. Y entonces Pedro, dirigiéndose a Jesús caminando sobre las aguas, cuando vio que el viento empezó a mover las aguas, empezó a haber olas, sintió miedo. Y en vez de seguir dirigiendo su vista con fe, confiado en Jesús, tuvo miedo de las olas y se empezó a hundir. ¿Por qué se empezó a hundir? Porque distrajo la vista del Señor. Apartó su atención del Señor, hacia el Señor. Y empezó a hundirse. Su fe cayó y él se fue a pique. Sin embargo, la palabra dice, ahí estaba el Señor, para estirar su mano en los peores momentos, para estirar su mano, tomarlo y rescatarlo y llevarlo a la barca. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Y es lo que hace el Señor con nosotros. Es lo que tenemos que saber que el Señor hace con nosotros. Y el Salmo 91 no es para todos. No es para todos. ¿Sabes por qué no es para todos? Porque es para los que tienen fe, que están llenos de fe, confiadamente en el Señor. La palabra dice así, confía en el Señor. Confía en el Señor, no dudes. No dudes. No hay nada que sea más grande que el Señor. Tenemos un ejemplo en David. Todo el mundo lo veía gigante David, y David cuando se paró frente de Goliat, sabía que el único gigante que tenía era Dios. Y lo vio como un hombre más. Y lo mató. Hizo lo que tenía que hacer. Pero con la unción de Dios, confiado en Dios. Y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros. En estos días que venimos viendo todas las cosas, todas las señales que vienen dándose a conocer. Entonces el Señor dice, los tiempos se acortan. Los tiempos se acortan. El Señor viene.
No te duermas, estate atento. Estate atento. Que no te agarre en comidas, que no te agarre en fiestas, que no te agarre en borracheras, que no te agarre dormido. Estate siempre atento. Con los ojos puestos a la venida del Señor. Amén. 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 Recuerda, el Señor es mi pastor y es mi pronto socorro en las tribulaciones. Amén. Y Él es el único que nos va a rescatar de esto. Y también nos recuerda el Señor, a colación de todas las palabras que hemos recibido durante este tiempo, que así como dice la palabra, que Jesús dijo, yo soy luz, luz de vida. Y cuando Él se fue, nos dejó ese legado, que nosotros somos luz. Esa luz que nos dejó Jesús se tiene que mantener encendida, porque dice, nadie enciende una luz para ponerla debajo de la cama o para taparla. La pone para que brille, para que dé luz. Y esa luz significa brillar en la oscuridad con la palabra, para aquellos que no Amén. conocen la palabra del Señor. Y es nuestra misión que nos puso el Señor hoy, de dar su palabra a todos aquellos que la necesiten, aquellos que no la conocen. Dice la palabra que no quedará rincón en la tierra donde no sea conocida la palabra de Dios, donde no sea conocida mi palabra. Y ese día el Señor vendrá. Amén. Amén. Esa es la palabra que te dio el Señor para esta tarde, para compartir contigo, hermano de Sem. Y los bendigo y me gozo, mi corazón está gozoso en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si alguien quiere acotar algo más a las palabras estas que son maravillosas, porque maravillosas. Estira la mano ahí, el Señor te va a estar rescatando. ¿Tá? Es como, siempre tengo en memoria que es como el ciego siente al sol, no lo ve, pero está ahí. Y así nos pasa con Cristo, nosotros con Dios, con el Señor. ¿Tá? No lo vemos, pero lo sentimos. Sabemos que está, amén. Es así, es así. Apóstol, no sé si quieres agregar algo, decir algo. Amén. Bueno, creo que Dios viene hablando en toda esta semana, en estas semanas. Yo no dejo de sorprenderme la manera en que Dios va hilvanando absolutamente todo. Porque estos son pequeños mensajes de un gran mensaje de Dios. Son como, ¿vieron las películas cuando las miramos en la tele? Y vemos una parte de la película y después vamos a la propaganda y después viene la otra parte de la película y vamos a la propaganda y después viene la otra parte de la película y vamos a la propaganda. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos la propaganda de 24 horas hasta esperar la otra parte de la película que sigue mañana. Pero Dios va hilvanando todo y la palabra, el mensaje total lo vamos a comprender el último día. Amén. Yo creo que Dios está preparando nuestros corazones para lo que se viene, porque lo que se viene realmente es algo grande. Cada vez que Dios está en el medio, cada vez que Dios pone el freno, porque Dios nos venía hablando hace mucho tiempo que teníamos que parar un poco, que teníamos que buscarlo a Él. Había muchas palabras hablando de eso. De hecho, la palabra del año pasado que nos hablaba, la palabra del año pasado que nos hablaba, sí, de que no se trataba de lo que éramos, sino de lo que portábamos. Y la palabra de este año que hablaba de la confianza, nos habla justamente de Él, no nos habla de nosotros, no nos habla de nuestro corazón, nos habla de Él. Y yo digo, nosotros no frenamos a tiempo. Y vimos que por un lado se está predicando una cosa, por el otro otra, y estamos todos como disgregados. Y Dios tuvo que decir, hasta acá. Y tuvo Dios mismo que poner el freno. Y yo creo que en este freno Dios está preparando el gran mensaje de la iglesia. Yo creo que no va a ser para todos, así como dijo recién Eduardo, y es la verdad, el Salmo 91 es para los que creen. Y el creer ni siquiera se trata de vos, no se trata de mí, se trata de Él, se trata de sus tiempos. Porque la fe de cada uno de nosotros es diferente, porque tenemos una distinta medida de fe cada uno de nosotros,
y también estamos en tiempos quizás diferentes en algunas cosas, y algunos a los que no se ha manifestado la fe en este tiempo se va a manifestar en otro tiempo, y algunos tienen más fe en un área que en otra, de la que puedo tener yo, y yo puedo tener en otra área que no puede tener Yamila, Yamila en otra que no puede tener Miguel, y así sucesivamente a cada uno de nosotros. Digo, en el momento que Dios cada una de estas partecitas del mensaje, vamos a comprender cuál es el mensaje de la iglesia. Por eso, iglesia, estemos atentos, estemos velando, estemos orando, estemos llenándonos de Él. Este es el tiempo para dejar de dormir, este es el tiempo para dejar de quejarnos, este es el tiempo para dejar de distraernos. Este es tiempo para estar atento y atento a lo que Dios está queriendo hacer. Amén. Bueno, yo los bendigo y bueno, quien quiera continuar, quien quiera acotar, están todos, siéntase libre. Yo creo que es verdad lo que estaba diciendo y bueno, sobre todo lo último que agregó Juan, ¿no? El apóstol, de que hablábamos con el pastor Gabriel de unas cosas y justamente él decía, sin saber lo que hoy se iba a estar transmitiendo ni cuál era el mensaje, y él me decía que lo que Dios está queriendo determinar y lo que Dios está queriendo hacer lo vamos a estar sabiendo en los últimos días, porque hay que ir uniendo las partecitas de cada mensaje, lo que Dios va a querer hablar. Amén. Y qué bueno, ¿no? Que las cabezas de la iglesia, tanto el apóstol como el pastor, estén en el mismo espíritu, sin que se hablen, sin que estén en el mismo espíritu. Y bueno, y es verdad, cada uno de los mensajes que se estuvo transmitiendo hoy durante que arrancamos, uniendo cada pedacito de un mensaje, y es como, bueno, como decía Oscar, ¿no? Recién, el apóstol es como va dando pedacitos de película, va pausando y va volviendo a dar, y va siguiendo la película, ¿no? De lo que Dios está queriendo hacer, y hoy justamente estamos uniendo pedacitos de parte del mensaje de lo que Dios estaba hablando, y todo se va uniendo y va formando un solo mensaje, ¿no? Y creo que como hoy hablamos con el pastor Gabriel, que Dios va a determinar y va a dar el propósito. Amén. De cuarentena. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Le doy gracias al Señor por poder verla, profeta Roxana. Le envío mis saludos, mis honras. Y da gusto verla, da gusto lo que hace el Señor. Y veo que ha pasado por el taller. Gloria a Dios, que ha pasado por el taller. Gloria a Dios. Bueno, si ya no hay más nada para acotar, le voy a estar pidiendo, a ver, acá, sí, Amelia. Saludos, Rox. Roxana quería hablar. Roxana, a ver, Roxana, te escuchamos. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Sería, aparte de lo que se compartió recién sobre el tema de la fe, nosotros quería contar un poquito algo para poder expresar también lo que quiero pedir. Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos pasando un proceso con nuestra nena más chica, un proceso donde Dios también probó nuestra fe. Hemos probado mucho con la vida de ella, y en aquel momento Dios me había llevado al Garraham y estaba prácticamente ahí muy seguido, y conocí la vida de muchos papás, conocí lo que estaban aconteciendo los papás en aquel lugar. Y al empezar a conocer ahí en ese lugar, iba a la parte de terapia donde oraba chicos, también el profeta Leandro había entrado ahí en ese lugar para orar. Y en las partes internas y externas, donde se veían los papás también cómo vivieron con sus hijos,
Dios me llevó a un nivel de poder entender y poder empezar a ver a sus corazones, el dolor que ellos tenían por todo lo que estaban pasando, y muchos no entendían y le echaban la culpa a Dios. Lo que quiero llegar en este momento a compartir es que nosotros tenemos una sobrina que tiene 10 años. Ella fue operada en los 2 años de vida, ella fue operada muchas veces. A ella le pusieron una válvula en la cabeza, y esa válvula, como hoy compartí, yo no sé si algunos lo escucharon el audio, pero bueno, la mamá explicando lo que estaba pasando en ella, la válvula que ella tiene en la cabeza, se le infectó, le entró un virus. Y bueno, ella hasta ayer estaba un poco mejor, pero bueno, empeoró de golpe. Yo mandé una foto para que vean más o menos cómo estaba ella antes. Bueno, ahora yo no quise mandar la foto de cómo ella está ahora porque está realmente muy mal. Yo les pido sus oraciones porque antes de yo entender el corazón de la mamá, ya Dios me había hecho entender el corazón de otros padres. Y le digo que es porque ellos también son hermanos en Cristo. Cuando nosotros fuimos a Rosario, los abuelos, tanto la hermana de Gaby como el cuñado, ellos conocían la palabra y no estaban congregaban a medias. Ellos hoy están congregando firmemente, los abuelos. Y la mamá de la nena también está congregando firmemente, porque hoy estoy hablando con ella, yo la llamé y ella estaba fuera de terapia. Y a mí me duele no por el hecho de que sea un familiar, sino me duele porque sé lo que se siente, porque Dios, para que uno pueda entender lo que pasa a los demás, muchas veces se lo hace pasar. Entonces sé lo que siente la mamá en este momento, el dolor que tiene ella en su corazón, es como si yo lo estaría pasando, lo estaría sintiendo. Por eso le pido sutiles oraciones por ella, porque tiene 2 añitos. Amén. Hoy me habló la abuela y me dijo que no tiene posibilidad de vivir. Y uno no puede hacer nada, solamente más que orar y confiar en Dios. Es un proceso doloroso y es muy feo, porque es muy feo pasar esto. Yo lo vivía con mi hija, que tenía que estar día por medio en el hospital. Estaba todo el día ahí en el Garrahan. Pero bueno, Dios lo permitió para que uno pueda también conocer el corazón de los padres y saber lo que se siente. Por eso hoy yo, más que todo, en mi persona, sé lo que se siente y sé lo que se pasa por el dolor de mi hijo. Y como les decía, ellos son hermanos en Cristo. Ellos conocen la palabra y son, aunque no los conozcamos, aunque no los conozcan, pero son nuestros hermanos en Cristo y están necesitando verdaderamente la oración del pueblo. Amén. Entonces, Amén. yo les voy a pedir en esta tarde para poder unirnos en oración. Yo se la había pedido a las Déboras solamente, porque primero se lo pedí a las Déboras. Pero bueno, ahora le pido a toda la iglesia, por favor, que pueda estar Amén. apoyando Amén. en oración por eso. Amén. Dios. Dios tiene la última palabra. Así es. Así es. Es así. Dios Amén. tiene la última palabra, Amén. Amén. es verdad. Sí, Señor. Amén. Bueno. Y también Bendito Dios. agradecer